Buenas noches, hermanos y amigos. Les saluda el pastor Germán Castro de Auditorio Cristiano Jesús es el Señor. Bienvenidos a nuestro espacio Conexión. Este es un espacio diseñado particularmente para usted y su familia. En él usted encontrará palabra de Dios, consejos pertinentes para la vida familiar, un espacio para poder exponer también sus oraciones y seguramente también la posibilidad de tener un consejo en privado si usted se conecta a los teléfonos o a los sitios que aparecerán en pantalla. En esta calidad de mensajes que va a recibir, encontrará que no solamente vamos a hablar de matrimonios, habrá temas desarrollados exclusivamente para mujeres, habrá temas para los hombres, para nuestros jóvenes. Cada uno de los ministerios relacionados de nuestra iglesia quiere hacer con usted una conexión. Disfrute este espacio. Hola, ¿cómo están? ¿Recuerda usted cuando era un niño a qué le tenía miedo? Bueno, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, quizás ahí por los 8 o 9 años, me encantaba ver las películas de terror. En la tele pasaban un programa que se llamaba justamente Noches de Terror. Y me encantaba ver El Hombre Lobo, Drácula, Frankenstein. El problema era cuando terminaba el programa, porque entonces me tocaba apagar la tele, las luces de la habitación e ir a buscar el camino para la habitación, pero no la mía, la de mis padres. Y no sé si usted también pasó por este tipo de experiencias en las que se sintió atemorizado. Pero ¿qué pasa hoy en la edad adulta? Los temores también los sufrimos los adultos. También pasamos por situaciones en las cuales nos sentimos llenos de ese sentimiento, de esa sensación de pánico, de sentirnos congelados por el miedo que algunas cosas nos provocan. Y es que el temor, el miedo, inició hace muchísimo tiempo, allá en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, y en el capítulo 3 del libro de Génesis, Dios llama a Adán para platicar con él, pero después de haber pecado, él se da cuenta que la santidad de Dios es demasiado para él, y él no puede acercarse a Dios, y tiene miedo porque está desnudo, porque se siente culpable y se siente aterrorizado de la presencia de Dios. El miedo es una sensación o sentimiento de angustia, de desconfianza por un peligro real, pero a veces también imaginario. Podemos tener desconfianza en nosotros mismos, en las circunstancias o en otras personas, y eso nos produce inestabilidad emocional, pero que también se puede pasar a una inestabilidad física y hasta en una enfermedad. El miedo nos provoca parálisis, nos quita esa voluntad o esa capacidad de tomar buenas decisiones. El miedo nos llena de dudas también. Dudamos de nosotros mismos, de lo que somos capaces de hacer o de lo que otros pueden hacer por nosotros. El miedo nos desenfoca, porque estando preocupados por aquello que nos amenaza, nos desenfocamos del resto de nuestra vida y de las cosas que están a nuestro alrededor. Y por último, el miedo también nos puede llegar a enfermar. Causa fobias, causa trastornos, nos quita el sueño, nos quita el apetito y nos está entonces trayendo muchos problemas a nuestra vida. Hay un relato que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, en donde Jesucristo, después de haber alimentado a la multitud, a 5,000 hombres más mujeres y hombres, más bien mujeres y niños que estaban ahí, despide a la gente y también a sus discípulos que se adelantan en la barca para cruzar el lago o mar de Galilea. Y de pronto ellos están luchando contra vientos contrarios y no avanzan y la tormenta se pone fuerte. Y en esa circunstancia y en las horas de la madrugada, de pronto Jesucristo aparece caminando sobre las aguas. Y ellos ven a Jesucristo y dicen, ¡un fantasma! Y se llenan de miedo. Y Jesucristo tiene que decirles, no teman, soy yo. Y entonces uno de ellos, como siempre, el más valiente de todos, Pedro, dice, si eres tú, Señor Jesús, permite que yo también camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Y entonces Jesucristo lo llama. Pedro se baja de la barca, comienza a caminar sobre las aguas, pero de pronto duda. Cuando ve las olas, cuando ve el viento, duda y se llena de miedo nuevamente y comienza a hundirse. Y entonces le pide ayuda a Jesucristo, Señor, sálvame. Jesucristo extiende su mano y lo rescata y le dice, ay, hombre de poca fe. Y es que los miedos
cuando enfrentamos nosotros también las tormentas de la vida, también entramos en crisis. Fíjese que estos hombres que iban en esa barca, los discípulos de Jesús, por lo menos la mitad de ellos eran pescadores, hombres acostumbrados a andar en barco, hombres que seguramente sabían nadar, que tenían experiencia en enfrentar tormentas. Pero cuando el miedo nos está llevando a esta circunstancia de crisis, toda aquella capacidad que tenemos la olvidamos y nos sentimos paralizados y vemos el problema demasiado grande. Y vemos ahora una circunstancia que nos está afectando, esta pandemia, que nos está trayendo temores. Estamos dudando quiénes somos, estamos dudando hasta de la presencia de Dios. Fíjese, los discípulos dudaban. Pedro dice: si eres tú, Señor Jesús, permite que yo también camine sobre las aguas. Ellos sabían, habían escuchado la voz de Jesús y sin embargo todavía tenían dudas. Y quizá, hermano, amigo que me está viendo y escuchando, usted es médico, enfermera, o es un profesional, o alguien que está en las ventas, o tiene su pequeño negocio, o es ama de casa o estudiante, y también se está viendo afectado por el temor, por el miedo de las circunstancias, de la muerte que nos rodea, del ambiente negativo de conflicto que tenemos en el país, y nos llena de dudas, y nos llena de temor, y nos sentimos paralizados, y hasta dudamos de que Dios está a cargo de todo. Jesucristo, cuando Pedro se estaba hundiendo, extendió su mano y lo rescató y le ayudó. Y eso está haciendo con nosotros también. Él nos pide que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ese cuidado lo vamos a experimentar cuando nosotros reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando no nos dejamos llenar de temor y por el contrario nos llenamos del amor de Dios. El amor de Dios echa fuera el temor. De manera que nosotros debemos llenarnos no tanto de las noticias, porque esas nos van a producir más temor. Llenémonos mejor del amor de Dios, de su palabra, de la oración. Juntémonos con otros para fortalecernos y para estar siempre perseverando en nuestra fe. Que nuestros miedos no nos limiten, que nuestros miedos no nos impidan ver la realidad espiritual de que Dios está a cargo, Él está con nosotros, y cuando tenemos dudas, cuando sentimos que nos hundimos como lo hacía Pedro, el Señor Jesucristo está dispuesto también para extender su mano, tenderla y rescatarnos. Él es nuestro buen pastor. Él es el que está siempre con nosotros y jamás nos va a abandonar. Así que en el nombre de Jesús, todo temor es echado fuera y que su amor y su poder y su gracia nos llenen y nos encaminen a cumplir su voluntad. Y no quiero terminar este programa sin dejarles un texto que es muy conocido, que está basado en la vida de un hombre de Dios, Josué, que tuvo que enfrentar muchas batallas. Dios les había prometido esa tierra, pero no iba a ser fácil. Él tenía que enfrentar gigantes y entrar a esa tierra a batallar para lograr repartir entonces entre las tribus de Israel esta promesa que Dios les había dado. Es un texto muy conocido, se encuentra en el libro de Josué capítulo 1 del versículo 7 al 9. Acompáñeme si tiene una Biblia o en su celular, y si no, escuche la lectura que voy a hacer. Dice así Josué 1:7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Con estas palabras podemos ver entonces que hay por lo menos 3 cosas que nos van a ayudar a vencer el temor. En primer lugar, la presencia de Dios. A Josué le está diciendo el Señor aquí: yo estaré contigo a donde quiera que vayas. El texto que les comentaba del Evangelio de Mateo, Jesucristo estaba ahí con sus discípulos en medio de la tormenta. Y el día de hoy, esa promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin, se cumple y debemos estar seguros de ello. En segundo lugar, el poder de su palabra. Definitivamente debemos estar en la palabra del Señor todos los días, meditar en ella, aplicarla a nuestra vida, que no solamente se quede en nuestro cerebro, que baje a nuestro corazón y que se vuelva práctica todos los días, en todas las áreas, en las esferas en las que nos movemos,
como trabajadores, como estudiantes, como padres, como hijos, como hermanos. Ahí debemos usar los principios de la palabra para tomar decisiones, para enfrentar los retos con fe y ver con optimismo lo que la palabra de Dios y sus promesas nos dan, porque se van a cumplir una a una. Y el tercer principio, la grandeza del amor de Dios. Él sabe que somos débiles, Él sabe que somos polvo y nunca nos va a dejar solos. Su amor nos llena y echa fuera todo temor. Y podemos estar seguros de que nada ni nadie nos puede apartar de su gran amor. Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo y con Él todas las demás cosas. Por eso el día de hoy, si usted tiene que enfrentar grandes retos, tomando decisiones importantes de trabajo, de estudio, de negocios, a lo mejor enfrenta el temor de la enfermedad suya o de un familiar, quizá con la incertidumbre de lo que vendrá en el futuro, el próximo año, qué va a estudiar, qué va a trabajar, no tenga temor. Aférrese a estos tres principios que le acabo de compartir. Y así como muchos lo están haciendo, siga tomando las decisiones que tenga que tomar, basados en las promesas de Dios, tomados de la mano del Señor y llenos de su amor. Y entonces hay muchos tomando decisiones para casarse y formar familias, tomando decisiones para ir al culto sin temor, para emprender nuevas oportunidades de trabajo, para empezar nuevas carreras, nuevos estudios, para involucrarse a servirse en algún ministerio. En fin, hagámoslo con valor. Y así como Josué entró para conquistar la tierra prometida, nosotros también demos un paso adelante cada día, con fe, sin temor, llenos del poder de Dios, porque Él nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Le invito a que cada día de esta semana usted tome un texto y pueda hacerlo suyo, pueda memorizarlo si gusta, para que con esa promesa, con esa presencia del Señor en su vida, usted pueda derrotar los temores y entonces obtener la victoria que el Señor le da. Que Dios les bendiga y que pasen feliz noche.